Dios les bendiga a todos en esta oportunidad. El Ministerio del Sadai saluda a todos los hermanos y amigos que nos están acompañando con estos temas tan lindos que compartimos desde este lugar. Nuestro propósito es bendecirlos, que su vida se fortalezca en el Señor y en esta oportunidad podamos realmente compartir con todo nuestro corazón allí la palabra bendita del Señor, que en este momento vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41, y dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? En este pasaje de las Escrituras encontramos algo que los discípulos tenían que descubrir en su propia vida, en este acontecimiento que ellos vivieron, esta oportunidad. Como también hoy en día todo lo que nosotros estamos viviendo como iglesia, el Señor quiere mostrarnos algo, la situación en la cual estamos viviendo como parte de la iglesia, y quiere ver en qué condición estamos y cómo estamos trabajando en este tiempo de tanta necesidad. Y en aquel tiempo, en los días de Jesús, cuando estaba con los discípulos, allí las multitudes se acercaban para escuchar, para compartir la palabra que el Señor les entregaba, las enseñanzas, y en esa oportunidad despidieron a la multitud, dice, y le tomaron a Jesús como estaba en la barca, y allí salieron a otro lado. Dice que allí le dijo el Señor: pasemos al otro lado. Había al otro lado del mar una gran necesidad, como lo hay en todo lugar en este momento, en todo el mundo. Y la orden del Señor era ir al otro lado, donde había otro grupo de personas que estaba esperando algo del Señor. Pero la situación en la cual estaban los discípulos era una situación compleja, porque aparentemente parecía que todo marchaba bien, que ellos estaban bien espiritualmente, pero la situación se demostró de una manera que ellos se dieron cuenta que su condición no estaban en una forma preparados para poder afrontar lo que estaba al otro lado. Asimismo, hoy en día la iglesia se encuentra en medio de una confusión, porque estamos en medio de algo pero muy difícil. La iglesia está allí en el medio. Hay una gran necesidad en el mundo de las personas que esperan algo de la iglesia, pero también hay una necesidad interna de la iglesia, que es lo que nosotros queremos ver en este pasaje de la Sagrada Escritura. Dice que cuando ellos iban al otro lado, versículo 37, se levantó una gran tempestad, una tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. En estos días hemos tenido realmente una fuerte tempestad de viento, podríamos decir, de agua, y nos imaginamos cómo afectó a tantas personas toda esta semana a través del viento y la lluvia, ¿no? Porque una cosa es que llueva y otra que cuando el viento sopla en gran intensidad, el agua se penetra por lugares que son inesperados. De esta manera encontramos una situación muy compleja en las ciudades, en las grandes ciudades,
aquí cerquita, en la ciudad de Mar del Plata, veíamos en los noticieros la cantidad de gente que quedó aislada de sus casas, abnegadas de agua y la situación que se creó en esta tormenta. Ahora me imagino que esto no es nada a comparación de lo que tuvieron que vivir los discípulos cuando estaban en la barca. Dice que la barca y allí estaba siendo anegada por la tempestad en medio del mar. Allí el viento echaba las olas, dice, en la barca de tal manera que ya se hundía la barca. Parecía que todo se iba a destrozar con la intensidad del viento, con el agua que entraba, y los discípulos comenzaron a inquietarse a través de esta tremenda tempestad. Y hoy en día nosotros como iglesia nos encontramos en medio de una tempestad, donde día a día vemos que esta situación avanza con más fuerza. Este COVID-19, vemos los picos que se han elevado en diferentes países, la gran mortandad, la gran contaminación de esta pandemia, y vemos a la iglesia en medio de esta tormenta. Y esta tormenta muchas veces allí nos enseña muchas cosas, la condición en la cual nosotros estamos como iglesia, cómo estamos enfrentando esta tormenta. Muchas veces allí, estando en la iglesia, ministrando, nos damos cuenta que hemos enfrentado muchas tempestades en estas últimas décadas, tempestades de cosas que se levantaron dentro del cristianismo evangélico con nuevas doctrinas. Hace unos 3 décadas, allí podíamos decir que se han levantado tempestades de doctrinas, de nuevas doctrinas y enseñanzas que a la iglesia no la han llevado a un crecimiento espiritual, la han llevado a un emocionalismo, la han llevado a cosas que son superficiales en la vida de un cristiano. Se han enseñado tantas cosas a las personas que han llegado a la iglesia que no hemos visto una madurez, un crecimiento, una estabilidad en todo sentido en la vida de la iglesia. Es lo que hoy la iglesia se encuentra sacudida por esta tormenta de este COVID-19 que está azotando al mundo entero. La iglesia, dice la palabra de Dios, que es la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciera, decía el Señor, ¿con qué será salada? La iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene que alumbrar en medio de la oscuridad. Y todas estas cosas que estamos viviendo, ¿verdad? Que hemos evaluado un poco cada uno de nosotros, la condición, ¿verdad?, que la iglesia está. Hoy la iglesia se encuentra en esta tormenta y vemos miles de cristianos que están como los discípulos, desesperados. Allí el Señor estaba en popa, dice, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Allí desesperados, afligidos, angustiados, sabiendo que dentro de la barca iba el Señor. Y muchas veces nosotros como cristianos nos olvidamos que esta barca es este evangelio glorioso, y el que va delante de es nuestro Salvador, es nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que Él nos ha dado una palabra y dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que por más de que allí se eleven los picos, que estamos viendo ahora los resultados de esta pandemia, y ciudades que están allí sitiándose, se están cerrando las entradas para que no entren de otras ciudades a traer contaminación con este virus. Y todo lo que está pasando causa un pánico terrible, una incertidumbre tremenda en tantas personas, y también aún en creyentes, ¿no? Personas que pertenecen a la iglesia del Señor. La iglesia está siendo sacudida en este momento por el desánimo, faltan fuerzas, hay mucho pueblo que está quedado, hay mucho pueblo que no responde, hay mucho pueblo que dejó de orar, hay muchos creyentes que ya no leen la Biblia y están como entregados, y estamos en medio de una tormenta.
la barca está siendo sacudida. Hoy más que nunca es el momento donde la iglesia tiene que estar en pie, la iglesia tiene que estar firme, la iglesia tiene que estar consolidada en la fe de la palabra que Dios le ha dado. Pero tristemente, lamentablemente, nos damos cuenta de los resultados que hoy estamos viendo en la iglesia, de todas estas últimas décadas donde no se ha enseñado realmente la palabra como es. Se ha estado predicando un evangelio facilista, un evangelio emocional, un evangelio donde se habló mucho acerca de la prosperidad, mucho acerca de los pactos, mucho acerca de todo lo que se podía dar para poder recibir, pero no de aquella verdadera doctrina que tenemos en la palabra de Dios, donde nos habla que debemos llevar a las vidas, a las almas, a un verdadero arrepentimiento. Arrepentimiento donde uno pueda sentir carga por lo que ha hecho y dar media vuelta y comenzar a buscar a Dios de todo corazón. Buscar, ¿verdad? El arrepentimiento es cuando uno siente realmente un deseo en el corazón de poder quebrantar su vida. Y miraba allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el mensaje anterior un poco toqué allí este tema, pero muchas veces no podemos ir en profundidad porque los tiempos no nos dan para poder desarrollar el tema como queremos, pero tratamos por lo menos de poder llevar el mensaje para que usted pueda entrar allí en la búsqueda de la palabra y pueda indagar usted mismo y buscar en la palabra de Dios. Allí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 22, encontramos a Pedro predicando y le decía: varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales de Dios, entre vosotros, por medio de Él, y entre vosotros mismos, porque lo sabéis. A este han entregado, por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por las manos de inicuo, crucificándole. Dice: al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuese retenido por ella. Y luego, en el verso 37, al escuchar a Pedro hablar estas palabras, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos. Que esta es la palabra que quería hacer hincapié en este momento. Cuando se dice la verdad, cuando uno confronta la verdad, hay arrepentimiento en el corazón de las personas. Pedro dijo la verdad, tal vez a muchos les dolió, pero era la verdad. Dice: a este lo entregaron, hablando de Jesucristo. Allí lo prendiste y lo mataste por mano de inicuos y le crucificaron, hablando del Señor, ¿verdad? Y estos que habían estado allí, que habían participado de esto tan terrible, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y le estaba hablando al pueblo de Israel, al pueblo que no lo recibió, al pueblo que no lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. A este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, le decía Pedro, en el versículo 36 del libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 36, Pedro les dice frontalmente a ellos, le dice: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis. Le está hablando realmente en una forma muy directa, denunciando la maldad y el pecado. Y eso trajo arrepentimiento, porque dijo: ¿qué haremos ahora? Y Pedro le dijo: arrepentidos, y convertidos cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es tan importante cuando uno dice la verdad. Y en estas últimas décadas se ha predicado muy poco del pecado. Se ha confrontado muy poco a las personas en la condición de vida, porque se ha predicado un evangelio que consistía en poder dar, en poder ofrendar, en poder diezmar, pero no mirar la vida realmente, cómo vive. El cristiano tiene que cambiar su vida, tiene que tener un nuevo nacimiento, un arrepentimiento del pecado y volverse a Dios, buscar una vida nueva, una vida diferente, que lo lleve a una vida de victoria. Allí en Romanos 3, verso 9, versículo 10 dice: perdón, no hay justo ni aun uno,
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y todos se desviaron. Y allí en el verso 23 de Romanos 3, 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Qué importante cuando uno dice la verdad, cuando confronta, ¿verdad? La persona le dice, mirá, esto es así, porque muchas veces nosotros como pastores recibimos personas que quieren ser libres, quieren ser bendecidas, quieren que su vida cambie, pero no quieren dejar su manera de vivir. Entonces cuando vienen a uno, no vienen con la verdad, no le dicen la verdad, para que uno no confronte lo que están viviendo. Pero es tan importante cuando uno discierne en el espíritu lo que esa persona está viviendo. Uno tiene que abandonar el pecado, arrepentirse de sus malos caminos y volverse a Dios y vivir una vida en obediencia, en santidad, porque es la única manera de poder tener la protección de Dios, la cobertura de Dios. El Salmo 91 dice que Él nos guardará de todo mal, pero guardará tu alma, nos guardará allí, nos protegerá, pero siempre y cuando nosotros vivamos bajo el gobierno de Dios, bajo ¿verdad? La voluntad de Dios, que podamos guardar su palabra y vivir su palabra. Entonces la persona que guarda los mandamientos de Dios, los pone por obra, vive la palabra de Dios, no solamente la predica, sino que la vive la palabra. Porque una cosa es que yo le predique a usted la palabra y otra cosa es que yo viva la palabra. Entonces cuando estoy viviendo esa palabra, yo puedo hablar la verdad de esa palabra porque la estoy viviendo, pero si no, no puedo tener el respaldo de Dios. Entonces cuando uno vive la palabra, es allí donde las cosas van a cambiar, donde uno va a caminar seguro, donde uno va a tener la protección de Dios, porque el que habita, dice, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces cuando uno habita bajo la sombra de Dios es porque está sometido a la voluntad de Dios, viviendo conforme a lo que Dios nos ha ordenado, viviendo la palabra, cumpliendo la palabra, poniendo por obra la palabra. Por eso es que las tormentas que vienen sobre la iglesia, allí muchas veces la iglesia se encuentra en una condición de desánimo, está siendo sacudida y le faltan fuerzas a la iglesia, le falta la fuerza, y allí es donde nosotros debemos buscar realmente en qué estamos fallando. En este pasaje, allí Jesús le reprende al viento, dice, se levanta en el versículo 39 de San Marcos 4 que estamos mirando. Allí dice que se levanta el Señor y reprende al viento y al mar, los reprende, porque Él fue el creador de todas las cosas. Cuando todo fue creado, Él estaba allí, ¿verdad? Junto con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces toda la naturaleza está sujeta al Padre, está sujeta al Hijo, está sujeta al Espíritu Santo, porque ellos estaban allí cuando todo fue creado. Entonces allí se levanta y reprende, dice, al viento, y al mar le dijo, calla, enmudece. Y cuando la naturaleza oyó la voz del Creador, porque la naturaleza conocía la voz del Creador, conocía la voz de aquel que ordenó, ¿verdad?, los cielos y la tierra, que ordenó la luz, el que ordenó todas las cosas en los cielos, allí el que puso la lumbrera mayor, la lumbrera menor, las estrellas, todo el universo, y ordenó a la tierra que estaba desordenada y vacía, dice la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 1, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, esa voz que la naturaleza había oído en el principio, es la misma voz que escucha ahora cuando se levanta en la barca y allí reprende al viento y le dijo al mar, calla, porque estaba embravecido el mar. Vio como usted va en las costas, aquí en el Mar del Plata, con un día de tormenta, el viento y todo el rugido del mar, se siente el bramido del mar.
es algo medio aterrador, y más en la noche. Pero allí ellos detectaron que era la voz de su Creador. Y cuando dio la orden, todo cambió. Dice la palabra de Dios que se hizo una gran bonanza. Ahora, yo digo, si la naturaleza conoce la voz de su Creador, ¿por qué el hombre no conoce la voz de Dios? Cuando Dios está hablando, dice, en todo tiempo y de muchas maneras al hombre, para que el hombre pueda arrepentirse, para que el hombre pueda vivir en obediencia, para que el hombre pueda vivir bajo la protección de Dios, para que el hombre pueda vivir una vida diferente, una vida abundante. ¿Por qué el hombre siempre ha querido vivir lejos de Dios? Vivir una vida separada de la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es tan hermosa. Dice que es buena la voluntad de Dios, es agradable y es perfecta. Pero el hombre, desde el principio de los tiempos, nunca ha querido vivir bajo la soberanía de Dios. En esta mañana estaba meditando mucho en el capítulo 11 del libro de Génesis, cuando el hombre allí tenía una sola lengua, dice en el capítulo 11 de Génesis, y allí el hombre salieron, dice, de oriente y hallaron una llanura en la tierra de Siná y se establecieron allí. Esto está hablando después del diluvio. Pasaron muchos años y los descendientes, los hijos de Noé, se multiplicaron y crecieron, hicieron ciudades, y allí llegó un momento en que quisieron vivir lejos de la voluntad de Dios, no bajo la voluntad de Dios. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego, y les sirvió ladrillo en lugar de piedra, asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y ellos decidieron edificar una ciudad. Este era uno de los líderes descendientes de allí de Noé, de los hijos de Noé, que salieron después del arca, después del diluvio, y allí comenzaron a multiplicarse. Eso está en el capítulo 10 de Génesis. Y este hombre llamado Nimrod, que fue uno de los que allí creció en renombre, dice que era un vigoroso cazador, Nimrod. Eso está en el capítulo 10, verso 9 del libro de Génesis. Dice que fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Así era Nimrod. Y este fue el que propuso construir esta otra ciudad, una gran ciudad y una gran torre que con su cúspide llegara al cielo. Pero en ningún momento quisieron poner a Dios de por medio, sino que ellos querían, dice la palabra, que querían ellos hacerse un nombre, hacerse líderes de todo lo que ya se había acrecentado en el mundo. Querían estar sobre todos los demás, entonces querían un nombre, querían, ¿verdad?, una autoridad, como la que hoy en día se vive en la tierra, ¿no? Que siempre aquel que tiene una cierta autoridad quiere gobernar, quiere estar sobre todo. Y eso es lo que busca este nuevo orden mundial, de poder unificar las naciones de la tierra y que se levante alguien que tenga soberanía sobre todas las naciones del mundo, que lo va a suceder en los días del anticristo, pero no será mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesucristo, y eso no se manifestará hasta que la iglesia no sea levantada al encuentro con el Señor. Pero en este pasaje habla un poco proféticamente de esto, como que quieren un liderazgo a nivel mundial, como lo que hoy se está buscando, ¿verdad? Un gobierno
que maneje todo, que el hombre no tenga la libertad que tiene que tener. Como hoy nosotros no tenemos libertad, hoy no podemos ya hacer lo que antes hacíamos. Estamos sujetos a una autoridad. Ya no podemos ir al lugar que queremos, no podemos compartir con quien queremos, tenemos limitada nuestra libertad, está totalmente limitada, no podemos hacer lo que antes hacíamos. Entonces hay poderes que siempre han querido gobernar el mundo. Esto no es de ahora, esto viene, estamos hablando del libro de Génesis, pocos años después del diluvio, ya había este pensamiento en la mente del ser humano, de querer independizarse de Dios y tener dominio sobre el mundo, que es lo que el anticristo va a hacer cuando la iglesia sea levantada. Y esto lo hicieron allí, hicieron una ciudad, edificaron la torre, comenzaron a hacer, pero dice que Dios descendió en el capítulo 11:5 de Génesis. Descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que estaban edificando los hijos de los hombres, y dijo Jehová: aquí el pueblo es uno, ellos tienen un solo lenguaje, han comenzado la obra, nada va a desistir de lo que han pensado hacer. Y dijo Dios: descendamos ahora y confundamos su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así lo hizo Dios, dice, y los esparció Jehová sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Porque el propósito de Dios es que se expandiera toda la creación para que no se unificaran, porque en unificarse iban a establecer algo que estaba fuera de la voluntad de Dios, que era la obediencia a Dios, porque el hombre siempre quiso vivir dependiente de Dios. Y cuando el hombre busca la unidad es para establecer no la obediencia a Dios, sino para fortalecer la mentalidad del hombre, el régimen del hombre, el sistema humano que hay sobre la tierra, que es el pecado, que es la maldad. Entonces, al unificarse, van a consolidar el pecado. Eso es lo que quiere decir la palabra, que van a consolidar lo malo. Y se cumple la palabra de Dios que dice que a lo malo lo llamará bueno. Hoy se toman fuerzas, se levantan grupos para pedir derechos sobre cosas que no son agradables ante Dios. Porque hay muchas cosas que se han establecido y se han consolidado como algo bueno, cuando delante de Dios dice todo lo contrario. Entonces, es por eso que el hombre, cuando vive lejos de Dios, vive, ¿verdad?, desenfrenadamente. Pero cuando Dios quiere transformar, cuando Dios quiere ordenar, y allí el enemigo se levanta con tormentas, con tempestades, para impedir que la obra de Dios, ¿verdad?, avance sobre el mundo, que la iglesia es el brazo de Dios sobre la tierra para salvar. Dice que Él envió a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y ese mensaje lo tiene que transmitir la iglesia, lo tiene que predicar la iglesia. Y el sistema del mundo está contra el propósito de Dios. Entonces, ¿qué hace? Es obstáculo a la iglesia para que predique el mensaje de salvación y denuncie el pecado, que lo que el sistema del mundo no quiere, que se denuncie la maldad, que se denuncie el pecado, que se denuncie la corrupción. Porque cuando se denuncia el pecado, el hombre siente la necesidad de que haya arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, hay una transformación. Y eso es lo que el enemigo lucha con el sistema de este mundo, porque no quieren oír la voz de Dios. Allí está abierto todos los medios para toda clase, ¿verdad?, de opinión social, pero es muy poca la opinión que le piden a los líderes de la iglesia. Hay grandes hombres de Dios que pueden exponer la palabra con una claridad maravillosa de Dios, pero jamás se le abren puertas, al contrario, se le van cerrando puertas. Y así se levantan tempestades. Y una de las cosas que la iglesia tiene que hacer en este momento es decir la verdad. Y la palabra de Dios dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por eso que hay tanta atadura en el mundo, hay tanta atadura aún en los cristianos. Tenemos que decir la verdad, predicar el evangelio, un evangelio de arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento no hay
perdón de pecado, y si no hay allí arrepentimiento, no hay salvación. Y la única manera en que nosotros podamos obtener la salvación es arrepintiéndonos de nuestros pecados. Porque en el capítulo 3 de Romanos, verso 24, dice que arrepintiéndonos nosotros de nuestros pecados, ¿verdad? Reconociendo nuestra maldad, somos justificados, dice, gratuitamente por la gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Allí tenemos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 1. Y fíjese lo que acontece cuando uno se arrepiente y acepta a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Reconoce que Jesucristo vino al mundo a morir por nuestros pecados, a limpiarnos de nuestra maldad, a reconciliarnos con el Padre, con Dios, a poder llevarnos a su presencia por medio de la fe en su sangre que fue derramada en la cruz para limpiar y expiar nuestro pecado. Y dice Romanos 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que aquellos que han creído en Jesucristo, que tienen su corazón puesto en Él, que viven bajo su soberanía, bajo su dominio, dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquellos que no andan conforme a su voluntad, a la voluntad humana, como decía, de aquellos que quieren vivir lejos de la voluntad de Dios, separados de Dios, no acatando los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero para aquellos que nos sometemos a Dios y vivimos bajo su soberanía, obedecemos a Dios. Fíjese lo que dice en el versículo 28 de Romanos 8, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es tan importante cuando uno entiende que la salvación es por medio de Jesucristo. Pase lo que pase, estemos en medio de una tempestad, como estaban los discípulos. Ellos se olvidaron que en el cabezal de esa barca que estaba siendo zarandeada, sacudida por esta tremenda tormenta, esta tempestad, allí estaba el Señor en popa, dice capítulo 4 de San Marcos, versículo 38, dice, hablando de Jesús, y Él estaba en la popa del barco, durmiendo sobre un cabezal. Ahí estaba Jesús, en esa barca que parecía que se iba a partir en dos, pero Jesús estaba durmiendo, estaba allí, los discípulos estaban allí, y comenzaron a desesperarse, porque comenzaron a tener desánimo, a tener temor, a tener miedo, ¿verdad? Miedo a la muerte, porque el miedo y el temor viene al corazón del hombre cuando uno ve, ¿verdad?, que la vida está pronto a irse de la persona. Pero cuando Cristo está, dice que en Él estaba la vida, Cristo es la vida, y donde está la vida, la muerte no puede estar. Donde está la luz, las tinieblas no pueden estar. Entonces, donde está la paz no puede haber tormenta. Entonces Jesús se levantó, ¿verdad? Y allí los discípulos le recriminaron al Señor y dice, no tienes cuidado que vamos a morir, vamos a perecer. Y Jesús les dio a entender todo lo contrario cuando Él se levantó y reprendió al mar y se hizo una gran bonanza. Y luego les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, eso es lo que hoy está pasando en este mundo, donde hay miles y miles de cristianos. ¿Dónde está nuestra fe como cristianos? Sabemos que este virus es un virus que está recorriendo el mundo. No sabemos de la forma que llegó, pero sabemos que hay un Dios, hay un Cristo, hay un Espíritu Santo que se mueve en la tierra por medio de la iglesia,
pero la iglesia tiene que tener fe. En medio de esta tormenta, en medio de esta pandemia, en medio de esta confrontación que día a día la vemos en las pantallas de los televisores, las escuchamos en las informaciones de la radio y le pasan todos los días la cantidad de muertos que hay. Cómo se van multiplicando para que usted sienta miedo, sienta temor, para que su fe decline y usted está, ¿cuántos murieron? Déjeme decirle algo, mi amigo, usted hermano que me está escuchando. Toda la vida nosotros nacemos para morir. Todos los días, esté o no esté la pandemia, va a morir gente. Porque nacemos para irnos de esta tierra. Lo importante es que mientras estemos en esta vida, la palabra de Dios dice que nuestros días de nuestra edad son cortos. Son 70, 80 años los más robustos, dice el Salmo 90. Quiere decir que cada ser humano que vive en la tierra debe ser consciente que un día vamos a partir de esta tierra. Pero ¿a dónde vamos a ir? Debemos estar seguros a dónde vamos cuando nos vamos de esta vida. Es por eso que el hombre tiene temor, pero cuando el hombre conoce la verdad, siente la paz de Dios, sabe que Cristo está a su lado, camina adelante suyo el Señor, Él va a ir delante de nosotros y nosotros nos vamos a ir de esta tierra el día que Dios ha destinado para llevarnos de esta tierra. Así debe tener esa convicción. Usted debe creer realmente cómo es. Por eso el cristiano tiene que tener fe en medio de la tormenta, tiene que tener paz en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, en medio de la lucha. La iglesia está para animar, está para orar, está para interceder, está para poder ayudar a aquellos que caen en la fe, levantarlos con la palabra de Dios, porque Dios nos ha llamado para que podamos predicar este evangelio, y el evangelio que predicamos no es cualquier cosa. El evangelio es un evangelio de poder. Pablo lo predicaba y lo enseñaba y decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y cuando nosotros creemos que esta palabra tiene poder para salvar las almas, para perdonar nuestros pecados, para sacarnos de las tinieblas y traernos a la luz admirable del evangelio. Esta palabra tiene poder para dar vida en medio de la muerte. Esta palabra tiene poder para ordenar todo lo que está desordenado, como lo dice en el libro de Génesis, en el capítulo 1, porque por la palabra de Dios fueron ordenados los cielos y la tierra. Es por eso, mi amigo, es por eso, mi hermano, usted que me está escuchando en esta oportunidad, comience a tener fe, comience a poner por obra esta fe. Si bien que tenemos que obedecer a las autoridades que han puesto estos límites para que no estemos reunidos, no estemos congregados en la iglesia como antes, ya las reuniones han cesado, los templos siguen cerrados, pero la palabra de Dios nunca va a ser detenida. La palabra de Dios va a fluir como un río, como un manantial poderoso, va a fluir sobre todas las naciones de la tierra. Hoy más que nunca se está predicando el evangelio, a pesar de que los templos están cerrados, la palabra de Dios se está predicando y está llegando a todos los rincones del planeta. ¿Saben por qué? Porque esta es la última señal para que el Señor venga a levantar a su iglesia. Cristo viene pronto y una de las últimas señales, y será predicado el evangelio de Jesucristo a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que se predique el evangelio, porque sabe que él es un enemigo derrotado, ya está derrotado. Sabemos por la palabra de Dios que la victoria está dada en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor, allí estando en la cruz, dijo: consumado es. Estimado amigo, en este momento dice que los discípulos dijeron, temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que ahora el viento y el mar le obedecen? ¿Saben por qué dijeron esto? Porque